Hola, muy buenas tardes. Voy a compartir con vosotros por primera vez. No sé cómo saldrá la grabación, espero que me perdonéis los errores y que os quedéis con el mensaje y con la esperanza en Dios. El título de la reflexión de hoy es Seamos responsables siendo cristianos en toda circunstancia. Y el tema es evitar la desinformación acerca de lo que vemos y oímos. El texto que vamos a escoger es este. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El texto se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 13 al 16. El COVID-19 ha infectado ya a más de 2.200.000 personas en todo el mundo. Ha quitado a más de 150.000 vidas y la mitad de la población mundial estamos recluidos en nuestras casas, lo que ha provocado un sentido importante de alerta mundial. El dato esperanzador, que los hay, es que hay ya más de 500.000 de personas recuperadas y que además se está trabajando en la vacuna para ello. Prácticamente, desde las primeras semanas, muchos medios de comunicación han compartido, seguirán compartiendo información valiosa respecto al desarrollo de la pandemia y sobre qué podemos hacer para superarla. Pero existe un problema, y es que a la misma velocidad que se genera información útil, también se genera información falsa, los famosos fake news o bulos. Este tipo de contenido puede provocar desinformación sobre todo tipo de temas, desde las medidas de prevención hasta las decisiones que toman nuestros gobernantes, y lo más importante para mí es el miedo y la frustración en las personas a las que podemos compartir la información que encontramos en los medios de que disponemos hoy en día. A medida que aumenta la tecnología, nuestra capacidad para adquirir información se hace cada vez más necesario que como cristianos crezcamos en sabiduría y discernimiento porque somos llamados a hablar siempre con la verdad. Y en esto debemos tener cuidado, porque, como dice el autor de Proverbios, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Incluso cuando compartimos una imagen, un texto, un audio o un vídeo, por WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, teléfono u otro medio disponible a nuestro alcance. Pero me quedé sin recitar la segunda parte del versículo, ¿verdad? Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Está en Proverbios 12, 22. Podemos ser el contentamiento de Dios, pero ¿cómo podemos contribuir a nuestra comunidad, a la Iglesia, mientras permanecemos en la verdad en medio de todo este caos que hay a nuestro alrededor? Aquí os dejo unas ideas. Primero, no creamos como cierto todo lo que vemos en las redes sociales. Es muy importante que seamos prudentes y responsables con lo que vemos, leemos y o escuchamos, siempre, en todas circunstancias, siempre, pero especialmente si lo vamos a compartir. Debemos tener siempre presente que no toda la información que se comparte es verdadera. Cada vez que llegue información a nosotros, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la fuente de la información? ¿De dónde viene la información que me ha llegado a mí? ¿Es una fuente objetiva? ¿O pretende hacer daño? ¿Es veraz?
¿El origen de la información viene de un experto en el tema? Y por último, ¿confío en la persona que me compartió la información? Primero, no creamos como cierto todo lo que vemos en las redes sociales. Segundo, no compartamos la información sin antes corroborarla. Hace un tiempo me encontré con una publicación sobre una información mientras navegaba en Facebook. Creí que era bueno compartir la información con mis amistades, sin comprobar si la publicación era cierta o no. Después me enteré de que eso no era así. Quizás tú, como yo, hemos actuado en alguna ocasión como el hombre descrito en Proverbios 29:20. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras?, se pregunta el autor. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? La versión nueva y versión internacional. Más esperanza hay para el necio que para él, termina el versículo 20. A veces corremos para compartir sin comprobar que es cierto, porque queremos mantener a nuestra familia y amigos informados. Pero eso no anula el hecho de que hemos transmitido falsedades que podrían afectarles en su futuro. Dice el profeta y rey: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos 19:12. Es muy importante que antes de compartir algo que escuchamos o vemos, comprobemos que la información que tenemos en nuestras manos proviene de fuentes oficiales y veraces. Una vez que hemos comprobado la veracidad de la información, otra pregunta importante que debemos realizar antes de compartir es esta, una o varias. ¿Lo que voy a compartir es útil o necesario? ¿Va a hacer bien o por el contrario podemos hacer daño al compartirlo? Es muy valioso compartir información importante y fidedigna a los que queremos y amamos. Sin embargo, tenemos que ser conscientes también que hay mucho contenido que puede promover ansiedad y temor ante la adversidad que enfrentamos en las personas que van a recibir nuestra información. No todo lo que se ve en las redes sociales es oficial, ya sean fotografías, infografías o últimas noticias. Por lo que es crucial que, si encontramos una publicación rondando por las redes sociales, antes de compartirlas, nos dirijamos a las páginas oficiales de las instituciones que parecen haberla publicado para corroborar que fue así. Cristo nos ha llamado a ser luz en este mundo. Como cristianos, debemos ser prudentes y responsables sobre qué y cómo compartimos todo lo que nos llega a nosotros. Primero, no creamos como cierto todo lo que vemos en las redes sociales. Segundo, no compartamos la información sin antes corroborarla. Tercero, antes de compartirla, recordemos que debemos de amar al prójimo. Amar al prójimo es pensar muy bien lo que vamos a hacer con la información antes de compartírsela. El apóstol Pablo nos recuerda que no debemos ser piedra de tropiezo para los demás, y lo dice así: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. 1 Corintios 8:9. Además, sabemos que cuando usamos mal nuestra libertad, podemos hacer daño a las personas que nos rodean y además pecamos contra Dios. Pablo a los Gálatas escribe: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Es decir, podemos compartir todo lo que nos venga en gana. Pero él sigue diciendo: solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Todo lo que compartimos en nuestras redes sociales tendrá, de seguro, un impacto fuera de ellas en las personas que lo reciben. Por lo que, como cristianos, debemos buscar la verdad, evitando cualquier acto que pueda traer sufrimiento innecesario a las personas que nos rodean y que amamos. Mucha información produce mucha desinformación. Como dice el dicho: donde dije digo, digo Diego. Además, puede provocar pánico, miedo y angustia, e incluso
pueden llegar a hacernos tomar malas decisiones. Recordemos que pensar bien antes de compartir es amar al prójimo. Primero, no creamos como cierto todo lo que vemos en las redes sociales. Segundo, no compartamos la información sin antes corroborarla. Tercero, recordemos que debemos de amar al prójimo. Cuarto, y es una de las cosas que sí podemos hacer y que está en nuestras manos, es esta: permanezcamos en oración. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Gran parte de la población mundial parece envuelta en el miedo y la ansiedad. Esto nos lleva a vivir en constante oración, depositando nuestras cargas en Dios, reconociendo que Él cuida de nosotros y no otro. 1 de Pedro 5, 6, 7 dice: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así como la iglesia en Tesalónica fue animada a hacer siempre lo bueno los unos para con los otros, y a examinar todo cuidadosamente y apartarse del mal, nosotros como cristianos hoy somos llamados a orar por sabiduría para que podamos filtrar toda la información que nos llega y usarla de una manera veraz, eficaz y amorosa para con los demás. Terminamos. Debemos ser prudentes y responsables sobre cómo compartimos la información que llega a nosotros. Aun en medio de todo este caos que vemos por todos los lados y estos sentimientos que nos hacen dudar, recordemos las palabras de Job en medio de sus tribulaciones. Esperaré un poco, dice él, esperaré un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Job 36:2. Una de esas razones es que Dios tiene el control. Otra es que nuestro Señor Jesucristo estuvo, está y estará siempre con nosotros. Y aquí, dice él, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:20. Este es un buen momento para que como cristianos mantengamos paz y esperanza en medio de la ansiedad. Recordad las palabras de Pablo, y con esto termino. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Amén.